Saludos cordiales amigos de la Nueva TV Ecuador y Alfa TV, canal número 3. Qué gusto saludarles en esta tarde, en este miércoles mitad de semana, cuando el calendario ya marca los 15 días del mes de julio. El tiempo pasa volando acá y nosotros ya tenemos las principales informaciones que se han generado en todo el país. Alex, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Edison? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Es un placer acompañarlos nuevamente en este espacio informativo destinado para todos ustedes. Recuerde que sus comentarios, dudas y sugerencias las puede hacer públicas acá en esta plataforma digital. Nosotros somos ese puente entre la ciudadanía y las autoridades. ¿Qué opina usted de lo que está pasando entre el Consejo Metropolitano de Quito y el COE Nacional? Tenemos las declaraciones de la ministra María Paula Romo. Exactamente, parece que el gobierno en sí se lava las manos, parece que el gobierno en sí le bota la pelotita al municipio de Quito, que no quieren aplicar, que se aplique la ley seca, y eso hablábamos el día de ayer, ¿no? La ley seca simplemente se ha aplicado en momentos de elecciones, pero cuando vamos a sufragar parece que elegimos mal a los gobernantes. Entonces, ¿cómo tenemos que ir? ¿Tenemos que ir sobrios? ¿Tenemos que sanos? Es complicada la respuesta, Edison, pero también hay que hacer un poquito de énfasis en que ya nos está esperando directamente un vocero de la Policía Nacional para hablar sobre la situación de la delincuencia en el Distrito Metropolitano. Ya estamos mejor con la transmisión, gracias a quienes se van conectando. Sus preguntas son muy importantes, y sus inquietudes también, y nosotros lo vamos despejando en nuestro informativo. Vamos a conversar con el coronel Cristian Rueda, él es vocero de la Policía Nacional. ¿Qué pasa con la delincuencia acá en el Distrito Metropolitano de Quito? ¿Qué pasa con esas acciones de la Policía Nacional? Parece que es muy buenas también. Se ha visto a un miembro de la Policía Nacional cuidar de un menor de edad en un incidente de tránsito, y felicitamos, eso es una labor loable, pero también parece que no llegan pronto a las acciones cuando se denuncia o cuando hay casos de delincuencia. Entonces, todo este tema vamos a conversar con el coronel Cristian Rueda, él es vocero de la Policía Nacional. Me parece que ya estamos contactándonos con él para que esté en pantalla. Mientras tanto, la pregunta de esta tarde, Alex. ¿Qué opina usted? ¿Será que el gobierno se lava las manos al momento de tomar decisiones sobre las restricciones que tiene el país para evitar la propagación del COVID-19? Escríbanos, su comentario es muy importante. Exactamente, estaremos también con el número de cifras de contagiados en todo el Distrito Metropolitano de Quito y también en todo el país. Es alto. Acá en Quito ya se registran más de 10.000 personas contagiadas por COVID-19. Me parece que ya le tenemos en pantalla al coronel de la Policía Nacional, con quien vamos a conversar precisamente de estos temas que son muy trascendentales y para la ciudadanía en general, que es la labor que realiza el Policía Nacional, o cuáles son las acciones que deberían hacer. Lo bueno de tener este espacio de interacción, sobre todo en redes sociales, es que la ciudadanía puede intervenir, la ciudadanía puede hacer las preguntas. Así que escríbanos. Me parece que ya, Alex, me parece que ya estamos en conexión con el coronel. Coronel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a la Nueva TV Ecuador. Superamos un pequeño inconveniente, pero ya estamos acá. Ya Alfa TV, canal número 3, que también le recibe para poder conversar en esta tarde. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador, los 52.000 hombres y mujeres que se encuentran permanentemente luchando para justamente salvaguardar la seguridad y, en este caso, dentro del marco de la pandemia, de la salud también de todos los ecuatorianos. Coronel, el trabajo de la Policía Nacional se ha podido observar, se ha podido ver, y en esta pandemia, ¿cómo están actuando ustedes? Si bien es cierto, parece que el trabajo del policía se ha vuelto un poco más complicado, a diferencia de otros tiempos. Ahora, ¿cómo están actuando ustedes dentro de la Policía Nacional? Así es, efectivamente, la Policía Nacional no solamente preocupada del control de las disposiciones emitidas por cada uno de las autoridades de los diferentes cantones en este estado de semaforización, y de acuerdo al color de cada uno de ellos existen las disposiciones que están emitidas y de las cuales la Policía Nacional se encarga de controlar el cumplimiento de las mismas. Pero no solamente dentro del estado de la pandemia, sino también preocupados la institución de establecer estrategias operativas que permitan disminuir los índices delictuales que se presentan en cada uno de los cantones, cada uno distinto a otro,
ya que efectivamente encontramos pues en determinados puntos mayor organización, mayor corresponsabilidad de la comunidad que en otros cantones donde efectivamente se identifica la falta de disposición, la falta de compromiso para actuar de la mano con la Policía Nacional. Es así como nosotros analizamos primeramente las estadísticas, estas cifras que nos permiten acceder a través de la Fiscalía, a través de las denuncias que se presentan en el ECU 911, pero también de aquellas alertas que se presentan a través de los chats comunitarios. Toda esta información la trasladamos a territorio y focalizamos el tipo de delitos que se presentan en determinados puntos. Estos hotspots que nosotros proyectamos en territorio nos permiten desplegar nuestro contingente operativo, investigativo y de inteligencia a fin de contrarrestar los diferentes delitos que se presentan en aquellos puntos. Esto como primera estrategia. Coronel. Sí. Coronel. Una cosa es el accionar de la policía frente a la pandemia. Ustedes están en la primera línea de fuego. Una cosa son los contagios y otra cosa el tema de la delincuencia. ¿Podríamos hablar por partes en primera instancia sobre la respuesta que la policía tiene al momento de hacer cumplir el tema de las restricciones y sobre todo cuál sería el incremento que hubo desde la emergencia sanitaria hasta la actualidad y cuáles son los delitos más comunes? Claro que sí, justamente a eso me estaba refiriendo. Primero tenemos que tener en claro cuáles son las estrategias que establece la policía. Analizamos justamente estos datos, las inconductas que se denominan aquella falta de cumplimiento de las normas que están previstas dentro del marco de la pandemia, aquellas disposiciones que emiten cada una de las autoridades. Y respecto a las cifras, pues podemos presentar como resultados operativos de la Policía Nacional desde el inicio de la pandemia, es decir, el 17 de marzo, hasta la presente fecha, con corte 5 de la mañana el día de hoy, tenemos hasta el momento número de personas sancionadas por infracción al toque de queda, 115.044 personas sancionadas. Por segunda infracción al toque de queda, es decir, la segunda reiteración, 9.154 personas sancionadas. Y por tercera reincidencia a la infracción del toque de queda, ya que constituye una detención, tenemos 278 personas detenidas. En cuanto a los conductores de vehículos sancionados hasta el momento... ¿Estos datos son a nivel nacional? Así es, estamos hablando a nivel nacional, correcto. En cuanto a los conductores de vehículos sancionados, tenemos 38.493 a nivel nacional hasta la fecha y conductores de motocicletas sancionadas 46.828 personas. Efectivamente, son cifras que nos alarman a nosotros, como usted bien decía, analicemos primero el entorno de la pandemia. Son cifras que a nosotros nos permiten evidenciar las inconductas ciudadanas y en base a estas inconductas, a estas sanciones que nosotros lo realizamos con nuestros operativos móviles y nuestros operativos fijos. Como ya lo han manifestado en determinadas ciudades, tomando como ejemplo la capital, las autoridades han indicado que Chilibulo, ¿no es cierto?, La Ecuatoriana, Chillogallo, el Centro Histórico, el Panecillo, Calderón, Carapungo, es donde más se está evidenciando este tipo de inconductas, de falta de cumplimiento a la norma, y que es allí donde debemos nosotros desplegar nuestro mayor contingente para lograr reducir, pues justamente estas inconductas que generan dos temas. El primero, violencia, y el segundo, violencia que conlleva con la inseguridad, y el segundo, el repunte de los contagios. Lamentablemente, la inconducta donde se desarrolla esto es propicio, pues, para estos eventos que lamentablemente genera inseguridad en determinados barrios del país. Coronel, si bien es cierto, la policía hace un trabajo excelente al capturar o al reducir estos índices de violencia o de delincuencia, sin embargo, parece que no hay respuesta de la parte de justicia, porque si bien es cierto, ustedes
cogen al delincuente o le cogen al grupo de delincuentes, llevan hasta la fiscalía y ahí termina su trabajo. Pero ¿qué decir frente a eso? ¿Por qué le digo esto, coronel? Porque se ha visto muchos casos en que ustedes le cogen a un sospechoso, a una persona infraganti, robando, por ejemplo, y al siguiente día ya está en las calles. Y a la siguiente semana ustedes le vuelven a coger a la misma persona. ¿Qué decir frente a eso? Entonces, el trabajo de la policía se queda en el aire. Hay que acotar algo más. En los procesos también para poner la denuncia, supongamos de que la policía capturó a los delincuentes y hay las personas afectadas, ellos al momento de poner una denuncia, este proceso para detener a esta persona, pues son demasiado largo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, miren, completamente de acuerdo con sus criterios y percepciones. Efectivamente, la Policía Nacional, y permítame darle datos que tenemos hasta el día de hoy en los tres principales delitos para no alargarnos mucho en este sentido. En el delito de robo a personas, a domicilio y a unidades económicas, hasta la fecha, hemos capturado en robo a personas a 2.458 personas solamente de enero a julio. En robo a domicilios 615 personas, en robo a unidades económicas 282 personas, en bandas desarticuladas a nivel nacional 766 bandas desarticuladas, en vehículos recuperados 1.080 y en motocicletas recuperadas 1.498. Son solo cifras de muchas que podríamos entregarles y que efectivamente todos estos ciudadanos que han delinquido son puestos a órdenes de la justicia. Y efectivamente, la mayoría de aquellos que se encuentran delinquiendo tienen un prontuario, es decir, ya tienen un antecedente criminal en su haber. Y pues, lamentablemente, esto ya no responde a una actividad que esté en manos de la Policía Nacional. Nosotros cumplimos con nuestro deber y lo hacemos permanentemente y con mucha vocación. Muchos policías de nosotros jugándose inclusive hasta su propia vida y su propia integridad. Si usted me permite, posterior quisiera entregarle datos de las agresiones que nuestros policías han sufrido, producto de estos operativos justamente para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Así es. Pero es allí, sí, es allí, para terminar la idea, es allí donde la ciudadanía, así como tiene el derecho de exigir a su Policía Nacional, y es como nosotros crecemos diariamente con esas sugerencias, con ese trabajo, ¿no es cierto?, corresponsable con la ciudadanía, crecemos constantemente, y así como la ciudadanía exige seguridad de su policía, también se debe exigir que la justicia cumpla con su trabajo y que lo cumpla de manera que evitemos este tipo de situaciones que pongan nuevamente en circulación a muchas personas por falta de pruebas, pero también es importante aquí detallar la colaboración ciudadana para establecer las respectivas denuncias que permitan que ese ciudadano sea juzgado. A eso mismo iba, coronel. Para precisar un dato y hablando de deberes y obligaciones que todos tenemos, pues ¿cuál es el trabajo en sí de la policía? Usted, este espacio es para que se interactúe directamente con la ciudadanía. Y le pongo un ejemplo. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer la policía cuando una persona denuncia de una reunión o de una caída clandestina o de gente que está ingiriendo bebidas alcohólicas? ¿Cuál es el proceso que hace la policía y sobre todo cuáles son esas sanciones? Así es, efectivamente la Policía Nacional, y si usted me permite, quisiera entregarle nuevamente cifras al respecto. En cuanto a las llamadas de auxilio por diferentes motivos que recibimos a través del ECU 911, hasta el 24 de junio tenemos las siguientes cifras atendidas por la Policía Nacional. 710.190 llamadas de emergencia, las cuales fueron atendidas en territorio por nuestras unidades policiales ante auxilios y emergencias. Ante escándalos en el espacio público, 40.757 llamadas de auxilio. Ante violencia intrafamiliar, este caso que es bastante importante porque a nosotros nos conlleva mucha preocupación,
la afectación en este sentido que tienen este tipo de violencia al que son sometidos nuestras mujeres, pero principalmente nuestros niños, nuestros menores, nuestros jóvenes. La Policía Nacional ha recibido 26.217 llamadas, las mismas que han sido atendidas por nuestras unidades del DINAPEN, del DEVID, para prestar el debido auxilio inmediato, las boletas inmediatas, las sanciones inmediatas y pues la puesta a órdenes de la autoridad de aquellas personas que pues se encontraban en este sentido violentando a las personas. En registro de personas, vehículos en actitud sospechosa tenemos 21.022 llamadas atendidas. En retiro de libadores, lo que usted decía, 56.063. Estos datos a nivel nacional. Efectivamente, la Policía Nacional acude a estos auxilios y el momento de tomar contacto, nosotros somos policías cercanas. En el tema de libadores es un tema bastante complejo. Y hablando de la complejidad, coronel, perdone que le corte, hablando de la complejidad, ¿quién rige la Policía Nacional, en este caso el Ministerio del Interior, con la doctora María Paula Romo? Parece que no se tomara de cierta manera en cuenta las sugerencias que hace el COE cantonal, liderado por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y no estamos a favor, lógicamente, sino más bien porque es una preocupación de la ciudadanía en general, que hay muchos libadores. ¿No sería prudente, sí, llegar a una ley seca acá en el Distrito Metropolitano de Quito? Mire, efectivamente el Ministerio de Gobierno es el ente rector de la política del Estado y efectivamente es allí donde se deben realizar este tipo de análisis y evaluaciones. Pero yo le cuento un dato basado en las estadísticas. Nosotros analizamos exactamente en retiro de libadores 56.063, lo que representa menos del 1% de la población de la capital. Es decir, nosotros debemos ser corresponsables con las disposiciones que están emitiendo las autoridades. Y efectivamente ese grupo reducido genera este tipo de problemas y violencia, pero lamentablemente por esas personas nosotros no podemos restringir las libertades, los derechos que tienen el resto de ciudadanos para retomar sus actividades laborales, sus actividades comerciales de manera ordenada y disciplinada. Porque si hablamos de un 1%, el 99% de nuestra comunidad lo está cumpliendo. Para ello está la Policía Nacional y efectivamente sancionaremos con todo el peso de la ley a aquellos infractores para que marque un precedente, pero también exigiremos a las autoridades de control. Usted hablaba del municipio. El municipio es el responsable de controlar el espacio público. Hemos visto el aumento de ventas irregulares en todas partes de la ciudad, lo que finalmente se degenera en violencia. Este tipo de situaciones que genera una percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía. En las calles, en las plazas, en los parques, en los semáforos, encontramos gente pidiendo dinero, vendiendo cualquier tipo de situaciones. Son los responsables de controlar y de regular el espacio público y de sancionar en el caso de que sea necesario, también asumiendo las responsabilidades que a cada una de las instituciones les compete. Coronel, solo para precisar, la policía cuando recibe una alerta de que hay personas libando en la vía pública, ¿qué es lo que hacen? ¿Ustedes van directamente a sancionar? ¿Primero les piden que se retire? ¿Cuál es ese protocolo que ustedes siguen? Bueno, mire, nosotros le indicaba en mi exposición anterior justamente que la policía es una policía de proximidad, es una policía ciudadana, nos debemos a nuestra comunidad y nuestra pretensión jamás va a ser el imponer directamente una sanción. Esa no es nuestra función es salvaguardar la seguridad ante toda circunstancia. Y el tratar, en este caso, con temas de personas bajo la influencia del alcohol es un tema bastante complejo, el cual nosotros pretendemos minimizar la situación causando el menor daño posible el momento de interactuar. Nuestra primera intención es concientizar para que desista de ese tipo de actitudes e ingresen a su domicilio, dependiendo la circunstancia del hecho. Pero definitivamente, bajo esos mismos principios, yo quisiera entregarles datos, somos agredidos últimamente. En varias partes del país se ha visto este tipo de agresiones en contra de los funcionarios policiales.
atentando contra su vida, y no solamente contra la vida de nuestros policías, sino contra la vida de terceras personas, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Y es importante aquí recordarles lo que indica el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 283, que manifiesta que la persona que ataque o se resista con violencia o amenazas en contra de los agentes de policía serán sancionados con una pena privativa de la libertad de 6 meses a 2 años, y si es que estos ataques los realizan con armas de fuego, la pena privativa aumentará de 3 años a 5 años. En este contexto, tenemos más de 1.032 policías hasta el momento que han sido agredidos durante esta época de la pandemia, justamente cumpliendo su misión, tratando de resguardar la seguridad, pero también hemos agotado y lo haremos permanentemente, si es que es necesario, haciendo uso progresivo de la fuerza, respetando los derechos de las personas, pero implementando todo lo que la ley nos permite para lograr la retención. Y hasta el momento se han detenido a 1.078 ciudadanos que han agredido a nuestros miembros policiales a nivel nacional. 621 de ellos ya habrían recibido sentencias condenatorias. 119 ciudadanos se encuentran en instrucción fiscal, 112 ciudadanos llegaron a un acuerdo conciliatorio y 52 ciudadanos se encuentran en investigación previa. Todas estas situaciones son justamente producto de la inconducta, y es allí, la inconducta se combate exclusivamente con la capacitación y con la corresponsabilidad, con la organización, dejando de lado la indiferencia y formando parte de este llamado que hace la Policía Nacional para juntarse a sus esfuerzos, juntarse a los chats comunitarios, que este es un elemento que más adelante quisiera conversar con usted. Claro que sí, coronel. Por cuestiones de tiempo, le agradecemos muchísimo por la información valiosa que usted nos puede dar y también de poner la posición de la Policía Nacional frente a lo que está sucediendo y lo que estamos viendo con el número de contagiados dentro del Distrito Metropolitano de Quito, cuando parece que el tema de los libadores sube, incrementa acá en la capital de los ecuatorianos. Queremos agradecerle. Muchas gracias, coronel, por su información y sobre todo por esos datos y sobre todo también por explicarle a la ciudadanía de que ya no estamos en la época pasada, donde tal vez se podría hacer lo que uno quería con el uniformado. Ahora hay sanciones y esas sanciones tiene que tener en cuenta la ciudadanía antes de tomar acciones frente a la policía. Y sobre todo, también para que se despida usted, coronel, recomiéndeles a la ciudadanía a cómo pueden hacer las denuncias de si tal vez están viendo libadores en las calles, si tal vez tienen alguna caída, como se le dice ahora a las reuniones. Exactamente. Muchísimas gracias, agradecerles a ustedes por la entrevista, gracias por permitirnos comunicar a nuestros ciudadanos a través de su medio, prestigioso medio de comunicación. Y como mensaje final, pedirles a todos los ciudadanos, júntense a los chats comunitarios, necesitan solamente acudir a las UPCs de sus barrios más cercanos y allí implementar su número a un grupo de WhatsApp. Esto les permite tener la comunicación directa con la unidad que se encuentra responsable de la custodia de su barrio. Y ahí levantar estas alertas tempranas de vehículos sospechosos, personas sospechosas, actitudes ilícitas. Y no solamente para ello, también para organizarnos a fin de recuperar espacios públicos, de formar una comunidad organizada y eliminar la oportunidad. Recuerden siempre, donde se elimine la oportunidad, no operará el delito. Les agradecemos siempre por la colaboración que prestan todos los ciudadanos a su Policía Nacional y seguiremos trabajando incansablemente. Gracias a usted, coronel. Un abrazo fraterno también para los miembros de la Policía Nacional. Hacemos una pausa, amigos y amigas, y volvemos enseguida con más de la Nueva TV Ecuador. Volvemos.